que cae y hoy cae en buena tierra y da fruto y no regresa vacía, sino que da ese fruto que cada uno de nosotros hoy necesita. Señor, que seamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores. En el nombre de usted, Señor Jesucristo, glorifícate una vez más. Amén y amén. Puede tomar su lugar dando un fuerte gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Yo pensé que los de Tijuana gritaban más. Pueden dar un fuerte gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Hermano, el día de hoy quiero dar un mensaje que seguramente usted lo ha escuchado muchas veces. Pero si algo he aprendido en estos 26 años de pastor es que cuando nos repiten las cosas y nos las vuelven a repetir y nos las vuelven a repetir, hermano, aprendemos. Para que usted le enseñe a su hija a cocinar un rico guisado, tiene que repetirle una vez y otra vez y otra vez para que aprenda. Nosotros como varones, para enseñarle a nuestros hijos quizás a arreglar algo, una herramienta, a usarla, tenemos que repetirle una vez y otra vez y otra vez. Amén. Igualmente con la palabra de Dios tenemos que repetirla hasta que nos quede en claro. Cuando la meditamos y la repetimos, la digerimos, entonces nos queda en claro el mensaje. Y hermano, para mí no hay problema en repetir este mensaje las veces que sean necesarias. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Antes que nada, reciba un saludo de mi esposa. Amo demasiado a mi esposa. Me hace falta en este momento mi esposa. Gloria a Dios. ¿Verdad? Ella es una intercesora muy fuerte para mi vida. Si conozco mujeres de oración, una de ellas es mi esposa. Mujer de oración. En todo momento está orando, en la madrugada, en el día donde el Señor le pone, está orando, y es una gran bendición haberme casado con ella. Ya tenemos 28 años de casados y gracias a Dios seguimos, yo creo, más enamorados que la primera vez. Pero más enamorados, hemos aprendido bastante, caminado juntos, escribimos un manual acerca de hogares felices, 10 clases para matrimonios. Ella da clases matrimoniales juntamente conmigo al mismo tiempo, damos esas conferencias y Dios ha hecho milagros a través de ese manual de matrimonios que Dios nos permitió escribir con mi esposa. Por eso la extraño y más ahorita que tengo frío. Gloria al Señor Jesús. Pastoreamos una bella iglesia en Acámbaro, Guanajuato, y una misión nueva que se abrió a 15 minutos de Acámbaro, que se llama Las Lomas. Dios nos ha bendecido en ambas congregaciones. Es una bendición estar pastoreando esos dos lugares. Tenemos nuestras metas de oración personales, ¿verdad? Por ejemplo, duplicar nuestra asistencia. La pandemia nos acabó fuertemente. Teníamos una asistencia de 125 y nos venimos hasta abajo, 10, 15 personas cuando regresamos de la pandemia. Y hoy nuestra asistencia en la Acámbaro ha sido de 40, 42, igual en Las Lomas. Abrió Lomas en tiempo de pandemia, se construyó un templo en tiempo de pandemia. Dios ha sido bueno y ahora queremos volver otra vez, ir duplicando nuestros envíos, ser de bendición, duplicar grupos de oración. En Acámbaro tenemos 5, queremos llegar a 10. En Las Lomas queremos abrir 3 grupos de discipulado para que más personas sean bautizadas en el nombre del Señor Jesucristo. Y estamos orando. La oración es importantísima. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Existen congregaciones sin oración y esas se las come el enemigo rapidito, las destruye, las deshace, hace con ellas lo que él quiere. Existen congregaciones sin oración y gracias a Dios existen congregaciones con oración. Con oración, porque tienen un grupo de intercesión, tienen un líder de oración y logran grandes cosas cuando hay un grupo de oración. Amén. Una congregación con oración logra objetivos y metas, pero hay otro tipo de congregación a la cual yo quiero pertenecer. No quiero ser en una congregación sin oración, no quiero estar en una congregación con oración, sino yo quiero estar en una congregación de oración.
Yo quiero estar en una iglesia con el ADN de oración, que desde el más grande al más pequeño tenga oración, que no solamente el pastor, la esposa del pastor, sino los niños, escuelita, cualquier liderazgo tengan oración, que esté impregnada la iglesia de oración, no solamente cuando venimos al santuario, sino también en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la escuela. Esa iglesia es de oración, y si hay una iglesia de oración, va a derramarse el poder de Dios. A esa iglesia yo quiero asistir, no a una iglesia sin oración o con oración, sino de oración. Una iglesia de oración. Y en estos tiempos es algo que no debemos descuidar, algo en lo cual no debemos de desmayar. Es algo que tenemos que estar impregnados de la cabeza a los pies. En cada rincón de nuestra vida debemos de estar llenos de oración. Amén. Gracias a Dios porque hay iglesias con oración, pero queremos ser una iglesia de oración, que es muy diferente. La Biblia me dice en esta preciosa noche: vamos a hacer lo que es justo y recto. Gloria a Dios. Y con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Sabemos quién es nuestro dueño, quién es nuestro rey, quién es nuestro Dios. Y el verso 2 nos dice, en esta exhortación que nos hacen, es perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Si hay algo, hermano, que debemos hacer cada vez que oramos, es iniciar con acción de gracias. Es agradeciendo a Dios, alabándole por lo que Él es, por lo que significa para nosotros, por lo que ha hecho por nosotros, lo que sigue haciendo por nosotros, lo que va a hacer por nosotros. Acción de gracia, con alabanza, con adoración. Es la forma que empezamos a orar, orando también al mismo tiempo por cada siervo. El apóstol dice: por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Si algo tiene que hacer la iglesia, es orar por los predicadores, por los obreros, por los siervos, por el liderazgo, por los maestros, por aquellos que llevamos la palabra. Algo que tiene que hacer la iglesia, y le demando, y le invito, y le exhorto, y le exijo a usted que siga orando por el siervo de este lugar, que ore por la esposa del siervo, que ore por los diáconos, por los músicos. Es lo que tenemos que seguir haciendo para que lo manifieste como debo hablar. Que Dios use a su pastor de ustedes. Necesitamos el respaldo de la iglesia en oración. Una iglesia de oración. Y es el tema del día de hoy. Un tema que usted lo conoce, lo sabe. Por años lo ha practicado seguramente. Y quiero hablarle de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. La oración. Cuando empezamos a orar, hermano, desde que empezamos en el ministerio, mi esposa y yo hemos visto la mano de Dios. Hemos pasado por pruebas, por luchas, pero a través de la oración Dios se ha glorificado, Dios se ha manifestado. Cuando a mi hijo lo desahuciaron, Dios lo levantó casi que de entre los muertos. Cuando estuvimos enfermos de algo, Dios nos levantó. Siempre hemos visto la mano de Dios a través de la oración. Milagros, prodigios, maravillas, provisión, cosas inesperadas. Dios lo ha hecho a través de la oración. Y ahora con lo de la pandemia, el COVID, los 2 enfermos, 40 días encerrados, faltándome oxígeno, desmayándome por falta de oxígeno, con la ignorancia de no saber qué era esa enfermedad. Pero si hay algo que nos levantó en el último instante, en el último respiro, fue poder orar a Dios, poder alabarle a Él, poder escucharle, poder meditar en Dios. Si hay algo que te va a seguir levantando, si hay algo que te va a seguir animando, si hay algo que te va a impulsar hacia adelante y hacia arriba, es la oración a Dios. Es la oración. Y la única manera de aprender a orar es orando. La oración es la manera perfecta que Dios ha establecido para que tengamos comunicación directa con Él. Aleluya. Directa con Él. No hay mejor tecnología que se pueda inventar, porque la oración nunca
nunca se vuelve obsoleta. Está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, en cualquier lugar. Dios siempre estará listo ahí para escucharte y también hablarte. Porque la oración no solamente es repetir algo como perico y decirle algo a Dios todos los días lo mismo, no. La oración es un diálogo, es hablar con Dios, escucharle a Dios y obedecerle a Dios. Porque si tú escuchas lo que Dios quiere para tu vida, tú le tienes que obedecer a Dios. Así que la oración es un diálogo con Él, hablar con Él y poderle escuchar al Señor. Y hay muchas maneras de poder escucharle. Eso es la oración. Debemos de perseverar en la oración. Verso 2, perseverad en la oración, perseverad en la oración. No desmayes en la oración. En estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos que cada día el enemigo se opone más, el enemigo se resiste a dejar las almas, se pone duro, pero usted y yo nos ponemos más duros con la oración, nos ponemos más fuertes en la oración. Si Él quiere resistir, nosotros resistimos al diablo y Él huirá de nosotros. Él se va a alejar de tu familia porque se encuentra usted orando al Dios verdadero. El mundo, nuestra familia, nosotros mismos seremos transformados con el poder y revelación de Dios a través de la oración. Es algo que no queda obsoleto. Ay, otra vez orar y lo mismo de siempre, hay que orar. Hey, cuando tú te deleitas en la oración, cuando conoces qué es la oración, te vas a dar cuenta que es lo más hermoso que puede haber. Existen testimonios alrededor tuyo de lo que ha hecho la oración, pero la Biblia nos muestra más ejemplos claros y seguros de lo que es la oración, porque la oración todo lo cambia. La oración lo cambia totalmente todo. Oiga, si a mí me cambió, si a alguien de ustedes lo cambió, porque es la oración lo que hace que cambien las personas. Cuando me iba a empezar a convertir a Cristo y odiaba a los aleluyos como usted, y más eran escandalosos pentecostales con pandero, pasaba por la casa de mi mamá y la escuchaba gritar y llorar, y entraba y yo decía, ¿quién está pegando a mi mamá? Y cuando yo entraba, hey, ¿quién? ¿Por qué lloras? Ella salía de un cuarto del rincón con las lágrimas y decía, ¿qué pasa, hijo? ¿Por qué lloras? ¿Quién te pega? No te preocupes, hijo, no pasa nada. ¿Sabe qué estaba haciendo ella? Estaba orando por mí, diciéndole, Dios, alcánzalo, alcanza a mi hijo, alcanza a mi familia, porque eso hace la oración. La oración hace que el poder de Dios fluya en las vidas. Para la oración no hay distancia. Usted puede estar orando aquí, su familia puede estar en otra ciudad, al otro lado del mundo, pero cuando usted está clamando a Dios aquí, en la oración no hay distancia. El milagro va a llegar, la sanidad va a llegar, Dios va a extender su brazo poderoso, porque en la oración no hay distancias. Existen personajes que hicieron oración, como el caso de Abraham. Abraham oró, y todo el capítulo 18 y 19 de Génesis nos habla de esa historia. Cuando Abraham oró, Dios libró a Lot de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios no le ocultó a Abraham. Abraham, amigo de Dios, hablaba con Dios, y Abraham oraba a Dios, y Dios libró a Lot de Sodoma, de la destrucción. Lot no merecía quizás ser salvo. Lot no era como Abraham. Lot había actuado de una manera quizás injusta. Había actuado con alevosía y ventaja. Había hecho cosas que no estaban bien. Pero ¿sabe qué? Había un hombre orando. Cuando tú estás orando, quizás tu familia no merece muchas cosas. Quizás tus hijos no han hecho algo bueno. Pero como tú estás orando, como usted está orando, como usted está orando, como usted está orando, Dios va a extender su misericordia y nos va a salvar, nos va a librar del peligro. Porque usted está orando, porque la oración lo cambia todo. Cuando Elías oró, Dios mandó lluvia y antes la quitó.
Dice Santiago capítulo 5, hablando de este hecho prodigioso. Santiago capítulo número 5, gloria al Señor, en el verso 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente. Mire la palabra fervientemente. Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Mire, Dios le hizo una promesa a Elías: no va a llover, no va a llover. ¿Y sabe qué siguió haciendo Elías? Siguió orando hasta que vio cumplida la promesa de Dios. Dios le dijo a Elías: ahora sí va a llover, ve y anuncia que va a llover. ¿Y sabe qué hizo Elías? Él no se quedó con los brazos cruzados, al fin Dios ya dijo que va a llover. No, él siguió orando apasionadamente, fervientemente. Cuando Dios te ha hecho una promesa, no te detenga. Si Dios te hizo una promesa, sigue orando, porque Él la va a cumplir. Si Dios te hizo una promesa, sigue orando, porque la oración lo cambia todo. A su nombre. Por eso vengo a exhortarte, a animarte. No desmayes en la oración. Persevera en la oración. No te salgas de la oración. Cuando el profeta Daniel oró, Dios puso en marcha la liberación de Israel del cautiverio de Babilonia. La Biblia dice en Daniel capítulo 9, acompáñeme por favor. Daniel capítulo número 9, el verso número 3. Daniel capítulo 9, verso número 3. Te estoy hablando de algo muy importante. Te estoy hablando de algo que tú debes de estar impregnado, de algo que debe ser tu perfume individual. Te estoy hablando de la llave que abre milagros. Te estoy hablando de lo más importante de tu vida. Y una y otra vez te lo voy a repetir. Y vendrá otro pastor y te lo va a repetir. Y tu pastor te lo va a repetir, porque es algo muy importante que quede claro que la oración lo cambia todo. Dice Daniel capítulo 9 verso 3: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Mire la manera de hablar Daniel con Dios. No vino de una manera retadora como algunos se acostumbran a decir o hacer. Si Dios hace ese milagro, yo lo voy a hacer. Si Dios me cumple, yo voy a obedecer. No, Él vino humillándose. Hemos pecado, dice el verso 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Mire el corazón humillado de Daniel. Él no vino exigiéndole a Dios como si Dios fuera un mago o fuera un sirviente. Él vino a decir: hemos pecado, no hemos sido obedientes. Aleluya. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Dice el verso 20, 9:20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Hermano, cuando tú vienes con un corazón sincero a Dios y te humillas delante de Él, aún vas a estar hablando, aún vas a estar diciéndole: perdóname, cuando Él ya va a enviar la respuesta. Él no tarda en enviar la respuesta. Él no rechaza a un corazón contrito y humillado. Cuando tú vienes a este altar y te humillas delante de Él, Él de inmediato enviará la respuesta.
Persevera en la oración, pastor, pero es que somos muy pecadores. Si usted supiera qué vergüenza con Dios, hemos sido muy pecadores. Mire, tú eres un hijo de Dios lavado con la sangre del Cordero. Llevas el nombre de Él desde que fuiste bautizado en agua. Lo llevas aquí impregnado. Has sido quizás sellado con el Espíritu Santo. La mejor dádiva de Dios es haberte dado de su Espíritu, de su presencia. Por lo cual, si Él te ha dado lo mejor de lo mejor, espera en Dios que Él te podrá dar más todavía. Cosas que tú no habías pensado, que tú no habías pedido, Él te lo puede dar. ¿Sabes qué? Mire, había una ciudad pecadora, sanguinaria. Ellos, cuando capturaban a sus enemigos, los despellejaban, los mataban. Eran hombres terribles. Esa ciudad de 125,000 habitantes aproximadamente era una ciudad pecadora, era una ciudad sanguinaria. Esa ciudad recibió un profeta de Dios llamado Jonás. Y cuando ese profeta llegó a Nínive, esa ciudad, sus líderes, el rey, todos escucharon el mensaje y ellos clamaron a Dios. Ellos empezaron a orar a Dios. Quizás Dios detenga el juicio. Y ellos empezaron a orar, empezaron a ayunar, y esa ciudad sanguinaria recibió la misericordia de Dios. Si ellos recibieron la misericordia de Dios, ¿por qué tú y yo no hemos de recibirla? Yo creo que tenemos un Dios misericordioso. Yo creo que tenemos un Dios misericordioso. A su nombre. Dios detuvo el juicio de destrucción sobre esa ciudad de Nínive. Dios puede detener el juicio que pudiera haber venido sobre tu familia. Quizás alguien ha levantado maldición contra ti. Quizás alguien te ha condenado. Pero para los que estamos en Cristo Jesús no existe condenación. Quizás alguien ha levantado su mano y te ha señalado a ti y a tu familia. Pero ¿sabes qué? Mi Dios puede detener el juicio cuando tú vienes y te humillas y oras a Él. Porque la oración todo lo puede, todo lo cambia. Espera el milagro de Dios. Espera el milagro de Dios. Amén. Cuando Ana oró, no solo Dios le concedió un hijo, no. Porque siempre Dios supera nuestras expectativas. No solo Dios le dio un hijo. Cuando Ana oró, aunque el sacerdote vino y la humilló en cierta manera, la puso como alguna ebria, una mujer ebria. ¿Sabe que ella, Ana, no dijo nada? ¿Sabe que ella había derramado su alma delante de Dios? Y cuando Ana oró, no solamente le dio un hijo, la escritura me dice claramente en 1 Samuel que Dios le dio 5 hijos. ¡Hey! Tenemos un Dios maravilloso. Tenemos un Dios maravilloso. Cuando tú vengas y ores, espera en Dios, espera en Él. Cuando Pedro y Juan oraron, la Biblia dice que Dios levantó a un paralítico en Hechos capítulo 3. La Biblia me dice: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Hermano, es que la oración tiene mucho poder. La oración desata el poder de Dios. La oración hace que el brazo de Dios se extienda. ¿Y quién podrá decirle a Dios que no extienda su brazo? ¿Quién podrá detener el brazo de Dios? Si Él lo extiende, no hay quien lo detenga. Si Él abre, no hay quien cierre. Si Él desata, no hay quien ate, porque Él es Dios todopoderoso. Si quieres, puedes dar un aplauso al que vive. A su nombre. Definitivamente la oración cambia las circunstancias, cambia vidas, cambia nuestro estado físico, cambia el futuro, cambia todo la oración. ¿Habrá algo imposible para Dios? En Jeremías 32:27 pregunta: ¿hay algo difícil para Dios? No hay nada difícil para nuestro Dios. No hay nada difícil. Hechos capítulo 12. Aleluya. Hechos 12.
El año pasado empecé a escribir un manual para grupos, para células, 50 lecciones sobre la oración. 50 lecciones. Yo pensé, Señor, va a ser muy fácil escribir 10 lecciones de oración, pero cuando empecé a escudriñar y empecé a meditar más, se empezó a extender y ya el manual quedó en 50 lecciones de oración. Puros temas de oración. Puros temas de oración. Por eso le estoy hablando algo que en lo personal, en lo matrimonial y familiar estamos practicando. Algo en lo cual estamos perseverando. Algo en lo cual hemos visto resultados increíbles. Aleluya. Algo de lo cual yo soy testigo del poder que Dios manifiesta a través de la oración. Aleluya. Dice en Hechos capítulo 12, en el verso número 5, la Biblia me dice lo siguiente: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vea la importancia de la oración de la iglesia. Un hermano me dijo: pastor, yo no sé, pero desde que llegué a esta congregación me está yendo mejor. ¿Sabes por qué? Porque tienes aquí a alguien que está orando por ti todos los días. Por eso, porque hay personas que están orando por ti, por eso te está yendo mejor. Porque esta iglesia tiene que cambiar su ADN, tiene que cambiar el chip de ser una iglesia solo con oración a ser una iglesia de oración. Tenemos que llegar a ser una iglesia de oración. No es lo mismo con oración que de oración. Dice la Biblia en Hechos capítulo 12 que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó a mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes y levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Mire, 4 guardias aquí, 4 guardias acá, 4 allá y 4 más hasta adentro. La cárcel estaba ahí, Pedro, bien custodiado. Pero ¿sabe qué, hermano? Había algo poderoso en el ambiente. Había algo poderoso en el ambiente, y era la oración de la iglesia. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Gloria sea a su nombre. Aleluya. Es que cuando hay oración hay poder de Dios. Y dice la escritura, cuando usted lee la historia, que se presentó un ángel del Señor y la luz resplandeció en la cárcel y tocó a Pedro en un costado, lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Hermano, ese es el poder de la oración. Ese es el poder de la oración. La oración lo cambia todo. La oración lo cambia todo. El año pasado agradezco a Dios por sus oraciones. Al menos sé que el pastor y su esposa oraron por mí. Yo creo que también la iglesia aquí al menos habrá hecho una oración por este siervo. El año pasado me dio un infarto, no, ya tiene más, el 2021 sí fue, ¿verdad? Ya hasta se me hizo bien corto el tiempo, pero ya tiene mucho. Me dio un infarto, 30 horas infartado. No es fácil, porque unos dicen que hay que reaccionar rápido, si no, ahí quedas. 30 horas infartado. Alguien me dijo: ay, hermano, a mí me han dado 5 infartos. Y otro me dijo: me ha dado 3. Ah, ok, pero 30 horas, no te creo que te hayas pasado 30 horas infartado.
Qué bueno que reaccionaron y te llevaron. Gracias a Dios reaccionamos. Me llevaron al hospital, pero en el hospital no había lo necesario. Me hicieron un tratamiento, hicieron firmar a mi hijo para que él se hacía responsable si yo podía quedar dañado del cerebro, etcétera. El tratamiento no funcionó, estuve en terapia intensiva, me trasladaron a León a especialidades, a cardiología. Y cuando llegué a cardiología me dice, ¿por qué apenas lo traen? Le dijeron a mi esposa, ya van 30 horas que le empezó a dar el infarto. Su esposo de milagro viene vivo. No sabemos por qué viene vivo. Están sus arterias tapadas. Hay una arteria que está al 20% abierta. Y por esa arteria, milagrosamente, no sabemos por qué, pero él está vivo. Una parte de su corazón se le ha muerto. Y yo escuché eso, dije, Dios mío, que haya sido la parte pecadora. Aleluya. Alábale. 30 horas. Me pusieron acá un tubo aquí, me metieron unos tubos por acá, por las venas, dijeron, el médico, los cardiólogos le dijeron a mi esposa, despídase de él, porque no sabemos qué vaya a pasar en el quirófano. Querían abrirme de acá, de este lado, abierto. Si no funciona, le vamos a poner 2 stents. No sabemos qué vaya a pasar con su esposo. Despídase. Mi esposa se despedía de mí, y yo le dije a mi esposa, por favor, haz una oración. Y mi esposa empezó a orar ahí en cardiología, elevó su voz, clamó a Dios, le mandaron mensajes a varios pastores, hermanos, amigos. La iglesia empezó a orar. Yo estaba como en una prisión, en ese quirófano. Ahí estaba tendido en una plancha bien fría, pero yo sabía que la iglesia estaba haciendo oración por mí. Yo sabía que mi amada esposa y mis hijos estaban haciendo oración por mí. Me puse en las manos de Dios. Le dije a Dios, mueve las manos de estos cirujanos. Y entonces la gloria de Dios puede salir bien de ese quirófano, puede salir bien de esa sala. Aleluya. ¿Por qué? Porque la oración lo cambia todo. Cuando salí, no salí muy bien que digamos. Todavía estaba vivo. Me llevaron a una parte alta en terapia intensiva. Tenía enfermera las 24 horas del día. Muchos aparatos conectados a mí. Mi corazón tenía taquicardias. Estaba mal totalmente. Le dijeron a mi hijo malas noticias. Le dijeron a mi esposa igual, ya salió, sobrevivió, pero no cante victoria. Le dijeron a mi esposa, no cante victoria. Lo que el médico no sabía, que mi esposa se llama Victoria y está en victoria y camina en victoria, porque Cristo la ha hecho victoriosa. La iglesia hacía oración sin cesar por este siervo. Aleluya. Estaban orando por mí. Así que los médicos decían, si quiere compre este medicamento, al fin y al cabo tal vez ya ni lo ocupe. Así le dijeron a mi esposa, tenga, si quiere cómprelo. Si quiere cómprelo. Porque su esposo, si se llega a recuperar, quizás no quede bien de la cabeza, quizás no vuelva a caminar, no lo sabemos. Pero la iglesia hacía oración sin cesar. Gloria a Dios. Mi esposa estaba triste, le dijo a mi hijo, no te preocupes. Y ahí en una sala, en la parte baja del hospital, había sillas. Bajó el cardiólogo buscando a mi esposa. ¿Dónde está? Le preguntaron a mi hijo. Volteó, no la miraba. Y de momento el cardiólogo siguió caminando buscando a mi esposa. ¿Y sabe qué estaba haciendo mi esposa? Ahí en medio de las sillas, ella había levantado un altar. Había subido al monte alto y le había dicho a Dios, Señor, si tú quieres puedes sanarlo. Si tú quieres puedes librarlo. Pero que se haga tu voluntad. Dice ella cuando se levantó y empezó a caminar. Dice ella que escuchó una voz que le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia. Ella tomó confianza. El cardiólogo le dijo,
yo tengo un Dios de poder, tengo un Dios de poder, tengo un Dios de poder que escucha la oración, porque la oración lo cambia todo. No desmayes en la oración, persevera en la oración. Es que no he visto cambios, pastor. Tengo 5 años, 10 años orando. No dudes de Dios, no dudes del Señor, no dudes de Él. Es que es difícil, el caso está difícil. Pedro estaba en lo más profundo de la cárcel. Había 4 guardias, pero Dios mandó a su ángel. No dudes que la oración de la iglesia puede hacer que en esta misma noche ángeles de Dios estén viniendo a este lugar. No dudes que esta noche ángeles de Dios estén acampando alrededor de tu casa. No dudes en esta noche que si la iglesia está en oración, ángeles de Dios van a abrir la puerta, van a liberar cadenas, se va a desatar la atadura por el poder de la oración que la iglesia está haciendo a Dios. La oración lo cambia absolutamente todo. Tienes un hijo que está atrapado en la droga y el alcohol, Dios puede trozar esas cadenas. Tienes a alguien que se ha apartado de la iglesia y ya no quiere regresar, sigue orando. Dios lo va a traer, Dios lo va a liberar, Dios lo va a rescatar, Dios lo va a traer, porque la oración lo cambia todo. A su nombre, a su nombre. Yo no sé si quiera usted pasar al altar en esta noche. Aleluya. Yo no sé si quiera pasar al altar y humillarte delante de Dios. No le pidas al Señor. Dile gracias, Padre. Dile gracias, Señor. Dile gracias. Si el Señor te ha hablado para que perseveres en la oración, para que sigas, no desmayes en orar. Si el Señor te está hablando a tu vida, dile gracias, Señor, gracias. Humíllate delante de Él y dile: he pecado contra ti, Señor. He pecado, reconozco que he sido perezoso en orar. Reconozco que no he sabido dar el tiempo en oración, Señor. Reconozco que he pecado contra ti. Reconozco que he sido desobediente. Reconozco que he pecado, Señor. Dile a Dios en esta noche y recibe, recibe, recibe. Recibe, recibe, porque tenemos un Padre bueno que da buena dádiva. Recibe, recibe el poder de la oración.